Es un honor iniciar este importante webinar titulado Abriendo oportunidades para el sector PYME a través del mercado de capitales. Mi nombre es Vanessa Sáenz y les acompañaré como presentadora durante este espacio. Hoy nos reunimos para explorar y profundizar en un tema que impacta positivamente en el crecimiento económico y la prosperidad de Costa Rica. En este evento nos enfocaremos en el Fondo de Capital de Riesgo Avance Empresarial, una iniciativa llevada a cabo por Mutual Fondos de Inversión del conglomerado financiero Grupo Mutual, Grant Thornton y con el respaldo de la Bolsa Nacional de Valores. Este fondo representa una oportunidad innovadora de financiamiento que busca impulsar la industria local y desempeñar un papel fundamental en la dinamización de nuestra economía. En los próximos minutos exploraremos en detalle cómo este fondo puede ser una verdadera palanca de crecimiento para las pymes en Costa Rica. Discutiremos sus beneficios y cómo Mutual Fondos de Inversión y Grant Thornton están comprometidos en brindar esta alternativa de financiamiento de manera efectiva y sostenible. Al concluir, esperamos que todos ustedes tengan una comprensión más clara de cómo el Fondo de Capital de Riesgo Avance Empresarial puede ser una fuerza en el desarrollo de nuestro país. Les insto a participar activamente en las preguntas y respuestas que tenemos habilitadas en el botón de este chat para que puedan compartir todas sus inquietudes y al final de la presentación los expertos puedan aclararlas. Sin más, le damos las palabras a don Carlos Phillips, director comercial de la Bolsa Nacional de Valores, quien nos conversará sobre el respaldo de la Bolsa Nacional de Valores a Mutual Fondos y Grant Thornton en este proyecto, así como la importancia de este fondo dentro del mercado de capitales costarricense. Bienvenido, don Carlos. Buenos días, gracias Vanessa. A nombre de la Bolsa Nacional de Valores, quiero agradecerles por habernos tomado en cuenta ser parte de este webinar. Primero, extender un cordial saludo a doña Mayela Rojas, gerente general del conglomerado Grupo Mutual, a Priscila Coto, gerente general de Mutual Fondos, a Germán Morales, socio director Grant Thornton, y a don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, y a todos quienes nos acompañan por los medios digitales. Nacional de Valores es de gran importancia poder contribuir con este tipo de acciones que ofrecen al mercado mayor visibilidad y profundidad sobre los diferentes instrumentos de inversión que tenemos disponibles. Justamente es parte del compromiso que como institución tenemos que educar, guiar y acompañar a los diferentes participantes del mercado y a la población en general. Haciendo un poquito de historia, el día 29 de agosto del 2019 fue aprobada la ley 9695 que realizó una modificación al último párrafo del artículo 85 de la ley reguladora del mercado de valores, que estableció una reforma para incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos. El día 17 de noviembre del 2020 que el Consejo Nacional de Supervisión CONACYF aprobó el reglamento de fondos de capital de riesgo, lo cual genera una habilitación al mercado de capitales costarricense e incorporar nuevas oportunidades de inversión poderosas e innovadoras para que las empresas obtuvieran financiamiento fresco y con características distintas a lo que son los créditos bancarios. Esta normativa es oportuna para la reactivación económica y el empleo de reactivación económica y de empleo. Permite el apoyo de empresas en las diferentes etapas de su ciclo productivo y brinda flexibilidad a los instrumentos de inversión de los fondos de capital de riesgo. De igual manera, ha dado pie para que nuestro mercado bursátil se vuelva más inclusivo al ofrecer de desarrollo y crecimiento a pequeñas y medianas empresas. Y definitivamente Grupo Mutual, a través de fondos de la Sociedad de Fondos de Inversión, está aprovechando esta oportunidad que se ofrece. Desde la Bolsa somos conscientes del aporte que hemos generado en el desarrollo del país para lo que creer e impulsar en este tipo de instrumentos se vuelve esencial para la diversificación de las carteras de inversión y a su vez provocar dinamismo en nuestro mercado local. Celebramos la activación de estos primeros fondos de capital del país y extendemos nuestro apoyo y acompañamiento a Mutual Fondos y a su gestor Grant Thornton en este camino. Muchas gracias y espero que disfruten y saquen provecho de lo que sigue de parte de los expositores. Muchas gracias, don Carlos, por estas palabras. A continuación, recibimos a doña Mayela Rojas Solórzano, gerente general del conglomerado financiero Grupo Mutual. Buenos días. Es un gusto
estar en esta actividad el día de hoy. Así que un saludo muy especial para don Carlos, don Germán, don Mario, doña Priscila y sobre todo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vivimos una pandemia, a nadie nos gustó, pero nos dejó muchísimas enseñanzas. Una de esas enseñanzas es el poder de las pymes, que ya lo sabíamos, que se han hecho esfuerzos importantes en nuestro país, que contamos con una legislación y que realmente es el motor e impulso y una de las grandes posibilidades que tiene nuestra economía. Ahí fue cuando vimos esa oportunidad. Y por eso el conglomerado financiero Grupo Mutual, una de sus empresas, Mutual Fondos, vimos que existía esa posibilidad y desde nuestra perspectiva de sostenibilidad somos una empresa de triple utilidad que hacemos un esfuerzo y aspiramos a la generación de resultados sociales, financieros y ambientales. Se dio este fondo de capital de riesgo. Mutual Fondos tiene una trayectoria de 25 años en el mercado, razón por la cual ponemos la experiencia que tenemos, sobre todo en nuestra gerente general, doña Priscila Coto, que es una persona que tiene experiencia en lo que es el desarrollo y la estructuración de fondos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fuimos muy cuidadosos con contar con un gran gestor, Grant Thornton, una empresa igualmente que le acredita una trayectoria que viene a dar una seguridad muy importante a los inversionistas y al mercado como tal. En un mercado como el costarricense, en el cual el 98% del parque empresarial son MIPYMES, eso nos habla de algo muy poderoso, que el 47% del empleo es generado por estas empresas y que representan el 35.5% del 7%, perdón, del Producto Interno Bruto. Y además, dentro de nuestra perspectiva de sostenibilidad, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 8, el trabajo decente, y el número 9, el impulso a la industria, la tecnología y la infraestructura. El objetivo es dar alternativas a las pymes de financiamiento y aportes de capital para expandir operaciones, adquirir tecnología, aumentar capacidad de producción y emprender iniciativas de crecimiento. De manera que en este espacio se compartirá cómo le ofrecemos a inversionistas profesionales, locales e internacionales la oportunidad de diversificar sus carteras de inversión y contribuir directamente con el desarrollo económico de nuestro país. Ahí vemos que hay una gran oportunidad, un ganar-ganar. Esta canalización de recursos, además de impactar en la creación y preservación de empleo, también viene a mejorar las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, elemento fundamental el día de hoy, y de contribuir al fortalecimiento de la atracción de inversión extranjera y permitir a las empresas que inviertan en el fondo convertirse en empresas más grandes, que es el objetivo de toda pyme, crecer, expandirse y fortalecerse. Y ojalá emitir deuda en el mercado de valores y así fortalecer el mercado de capitales costarricense. Ese instrumento, el Fondo de Capital de Riesgo Avance Empresarial, es una herramienta poderosa de crecimiento y desarrollo de las empresas en nuestro país y presenta una oportunidad importante en la misión del Grupo Mutual, que es contribuir con el bienestar de las personas y sus empresas. Esto nos ilusiona mucho por este impacto tan positivo de la iniciativa en nuestra economía y en las pymes, en donde vemos ese gran potencial del cual todos hablamos, los datos lo verifican, pero que también vemos cómo hay grandes ideas que con inyección de capital pueden exponenciarse muchísimo y realizar una contribución importante en el país y un fortalecimiento empresarial. Les queremos dar las gracias por la atención el día de hoy, igualmente el apoyo a la Bolsa Nacional de Valores
y a nuestro gestor Grant Thornton y ponernos a la orden de ustedes en lo que podamos para hacer una realidad y que pronto podamos hablar de esta historia y cómo impacta vidas, que es lo que realmente se realiza con todo proyecto relacionado con las pymes. Muchísimas gracias y que disfrutemos muchísimo de este evento. Muchas gracias, doña Mayela. A continuación, hablando de la experiencia que mencionaba doña Mayela de doña Priscila Coto, ella es máster en Administración de Empresas, experta en fondos de inversión con más de 23 años de experiencia en la industria financiera e inmobiliaria, acreditada por la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica como gestora de portafolios inmobiliarios y autorizada como corredora de bolsa y mercados internacionales por la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Ha gestionado exitosamente inscripciones y operaciones de fondos inmobiliarios para diferentes grupos financieros locales e internacionales, destacada como expositora en seminarios financieros en Centroamérica y el Caribe y actualmente la gerente general de Mutual Sociedad, administradora de fondos de inversión. Hoy nos ampliará sobre qué es el Fondo de Capital de Riesgos y por qué es considerado una alternativa de financiamiento y cómo funciona. Antes de empezar con doña Priscila, me gustaría indicar que tenemos habilitado una ventana de preguntas para quienes tengan dudas durante la exposición, puedan implementar sus consultas por este chat y al final de la exposición los expertos están disponibles para evacuarlas. Bienvenida, doña Priscila. Bueno, muy buenos días a todos, un gusto saludarles. Vamos a dar entonces inicio a información que hemos preparado con todo gusto para ustedes con respecto al Fondo de Inversión de Capital de Riesgo de Avance Empresarial que fue inscrito por Mutual Fondos el año anterior frente a lo que es nuestro regulador, la Superintendencia General de Valores. Nuestro fondo, como les menciono, se llama Fondo de Inversión de Capital de Riesgo de Avance Empresarial. Continuamos. Como les mencionaba, este fondo de inversión es regulado por la Superintendencia General de Valores. ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo principal es poder obtener aportes de inversionistas que son y que deben ser inversionistas profesionales, para que puedan invertir en estas empresas, pequeña y mediana empresa, a las que se les denomina empresas promovidas, con el objetivo de que puedan ampliar sus operaciones, que puedan expandirse. Entonces, de cara a las empresas es una gran oportunidad de expansión y de cara a nuestro mercado de inversionistas es una alternativa de diversificación. Adelante. ¿Cuál es el esquema de este producto? Tenemos encabezando al grupo de inversionistas que van a ser los propietarios del Fondo de Capital de Riesgo, y este Fondo de Capital de Riesgo, la cartera como tal, va a estar conformada por X cantidad de empresas promovidas, ¿verdad? Ahora bien, a la hora de invertir en esas empresas promovidas hay diferentes tipos de instrumentos por medio de los cuales se puede brindar ese financiamiento. Puede ser por medio de bonos, por medio de acciones o puede ser instrumentos híbridos. Ahora más adelante vamos a entrar en ese detalle. Desde el punto de vista de los participantes de este esquema, encabeza la SUGEVAL, ¿verdad? Como regulador. Luego estamos nosotros como Mutual Sociedad Fondos de Inversión como administrador. Luego tenemos al gestor especializado, que es Grant Thornton, y nuestro comité de inversiones. Nuestro comité de inversiones, según la regulación, debe tener al menos 3 miembros, de los cuales uno debe ser independiente y uno debe de representar a nuestros inversionistas. Entonces, en este momento, el comité de inversiones está compuesto por 4 miembros, con su miembro independiente, y en el momento en que este fondo de inversión inicie operaciones, que esperamos sean los próximos 2 meses, una vez que hace la primera colocación, se hace el nombramiento por medio de una asamblea de inversionistas de ese miembro representante de parte de los inversionistas. Adelante. ¿Cuáles son las etapas de los fondos de capital de riesgo? Nosotros los tenemos conceptualizadas de la siguiente manera. Tenemos una primera etapa, que es la etapa de levantamiento de capital, que es la parte en la que entramos en contacto con nuestros potenciales inversionistas y podemos firmar compromisos de inversión. Eso es un punto muy importante dentro de la regulación. Los inversionistas que estén interesados en este tipo de productos deben firmar un compromiso de inversión que tiene estipulado ciertas reglas que deben de cumplirse de frente al inicio de operaciones del fondo. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la búsqueda de empresas, de la debida diligencia, de la etapa de negociación, de la toma de decisiones, que se trabaja de conjunto y de la mano con nuestro gestor especializado. Entonces, estas 2 etapas, la 1 y la 2, van muy de la mano. La parte de levantamiento de recursos, en donde entramos en contacto con nuestros potenciales inversionistas, y la búsqueda de empresas y sus estudios. El fondo de inversión inicia operaciones en el momento en que hace match estas 2 etapas.
Luego tenemos una tercera etapa, que es la etapa del manejo y monitoreo. Aquí hay un tema muy importante de rescatar todas las empresas que formen parte de este fondo. Son empresas pues, que no están inscritas en bolsa, son empresas que son pequeña, mediana empresa en proceso de expansión y que posiblemente van a requerir, y ese es nuestro objetivo en conjunto con Grant Thornton, de darles ese acompañamiento para que esas empresas se preparen a nivel de buenas prácticas sociales, ambientales y gobierno corporativo, para que en un futuro, pues ojalá puedan estar también preparadas como parte de los mecanismos de cierre de poder emitir en bolsa, ¿verdad? Si se fuera la posibilidad. Y luego una cuarta etapa, ¿verdad? Una vez que se han hecho el levantamiento capital, una vez que ya se tienen las empresas y que se tiene ese match, ese inicio de operaciones y el manejo y monitoreo de ese crecimiento en conjunto y continuo con esta empresa, viene la parte de la desinversión. El fondo de inversión como tal no se mantiene toda la vida en las empresas. Se prepara un plan de inversión para cada una de las empresas con ciertos objetivos y al final del plazo, recordemos que estos son fondos de inversión de largo plazo, al final de ese plan de inversión se buscan los mecanismos de salida, ¿verdad? Del fondo, por medio de los cuales puede ser la compra por parte de los mismos socios originales de la empresa que ya están listos para recomprar esa parte nuestra, la compra por un tercero, ¿verdad? O bien ese registro de las acciones en bolsa, que es lo que les comentaba. Una vez que estas empresas se han preparado durante muchos años, puede hacer que al final estén listas y sea parte de sus estrategias emitir en bolsa. Entonces, esas son las 4 etapas que conforman este proceso de análisis en los fondos de capital de riesgo. Requisitos de las empresas, eso es un punto importante que nos han consultado. Bueno, parte importante de lo que se mencionaba al principio es que este fondo va dirigido a pequeñas y medianas empresas que estén preparadas para llegar a ser grandes empresas. Para estos efectos se necesita que se tenga todo un modelo de negocio consolidado. Son empresas que deben de tener al menos 5 años de operación, tienen que comprometerse, no tienen que tenerlo en el momento cero, pero sí tienen que comprometerse en el transcurso de ese plan de inversión con las buenas prácticas ASG, ¿verdad? Ahora bien, es óptimo, ¿verdad? No obligatorio, pero sí sería óptimo que las ventas anuales sean de al menos $1 millón. Adelante. El fondo, ahora sí, el fondo como tal, el Fondo de Capital de Riesgo de Avance Empresarial, tiene un monto autorizado de $200 millones. Significa que puede invertir o llegar a invertir hasta $200 millones en el transcurso de su vida. Cuando hablamos de avance empresarial, aquí estamos incorporando todas las actividades productivas de cualquier sector de la economía. Entonces es muy amplio para que todas las empresas puedan, que estén interesadas y que califiquen, optar por este vehículo. De cara a los recursos a los requisitos que deben cumplir estas pequeñas y medianas empresas, deben de cumplir con lo que se indica en el MAKE, ¿verdad? Que tiene que ser menos de 100 empleados, tiene que tener ventas menores a 5.7 millones de dólares anuales y un activo neto menor a 3.3. Entonces, de cara a lo que son las empresas, esos son puntos importantes a considerar. Podemos crecer hasta 200 millones, cualquier tipo de empresa de cualquier sector de actividad económica puede participar, siempre y cuando cumplamos con estas características que nos indica el MAKE para pequeña y mediana empresa. Ahora bien, de cara al inversionista, al que va a invertir, ¿verdad? En estos fondos, el mínimo de la participación para invertir es una participación, que son $50,000 y sus múltiplos. Adelante. Ok, perfecto. Ahora en el tema del uso de los recursos, tenemos las empresas que están seleccionadas en las que vamos a invertir. ¿En qué pueden utilizar estas empresas los recursos? Bueno, pueden utilizarlas para capital de trabajo, para inversiones en capital, activos fijos, para la cancelación de pasivos. Lo que no se puede hacer es que el fondo invierta en empresas para cancelarle a algún socio que se quiere salir. Esa parte no se permite. Y tampoco el fondo como tal llegaría a ser mayoritario en caso de participar en el capital de una empresa. No seríamos mayoritarios. Adelante. Ahora bien, a la hora de invertir en las empresas hay 2 vías para invertir. Ya mencionábamos cuáles pueden ser el uso de esos recursos, pero las 2 vías para invertir es por medio de deuda o por medio de capital. Si invertimos por medio de capital, pues será por medio de acciones comunes o acciones preferentes, de acuerdo a los análisis que se realice por medio de nuestro gestor. Y si invertimos por medio de deuda, puede ser por medio de bonos, de créditos, deuda de mezanines, deuda convertible. Ya más adelante lo vamos a ver con nuestro gestor. Pero estas son las 2 vías, deuda o capital.
¿Cómo cerramos este tipo de negocios? ¿Cómo se cubren este tipo de negocios? Bueno, si invertimos por medio de una empresa, van a existir contrato con cláusulas para el compromiso de covenants o garantías por parte de las empresas. Y si invertimos por medio de capital, pues obviamente aquí lo que va a regir es un acuerdo de socios, un compromiso de la empresa con el buen gobierno corporativo, y estos serían los dos mecanismos. Entonces, inversión es deuda por medio de covenants son garantías e inversión de capital por medio de acuerdos de socios. Adelante. A la hora de salir, bueno, el inversionista recibe el rendimiento de la inversión, ya sea desde el punto de vista del vencimiento de créditos de los bonos otorgados a empresas, o bien por medio de la venta de la participación del fondo de capital de riesgo que tiene en esas empresas respectivamente. Perdón, disculpen. Nos acompaña ahora don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, 25 años de experiencia en el área de impuestos para clientes de diversos sectores, tanto nacionales como multinacionales. Fue auditor de la Dirección General de Tributación, supervisor del Grupo de Fiscalización de la Dirección General de Tributación. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Cartago, licenciado en Administración de Empresas con énfasis de Contaduría Pública. Hoy nos conversa sobre el financiamiento directo de estos fondos y otros temitas relacionados que nos va a acompañar. Muchísimas gracias, don Germán, y bienvenido. Gracias, muy buenos días. Buenos días a Carlos Phillips, gerente comercial de la Bolsa de Valores, a doña Mayela Rojas, gerente general de Conglomerado Grupo Mutual, a Priscila Coto, gerente general de Grupo de Mutual Fondos, por darnos la oportunidad de estar nosotros, Grant Thornton, el gestor de este proyecto. Estamos muy entusiasmados de llevar a cabo este proyecto. En realidad se comporta totalmente alineado con la política de Grant Thornton de estar de cerca del empresariado y en este caso de las pymes, mucho más para nosotros. Voy a hablar un poquito de lo que nos interesa, creo entender, de la problemática del financiamiento, la obtención de fondos y qué es lo que ha pasado históricamente en nuestro país, cuáles son las fuentes de fondos que normalmente usamos. Hay dos realmente, lo que es el financiamiento bancario con la banca nacional, con la banca privada o la banca estatal, altamente conocido por todos ustedes, y están otros tipos de préstamos que se dan mucho en nuestro país, de socios, de familiares, terceros que nos dan dinero y hasta de entidades del exterior. Normalmente estos son los tipos de financiamiento que hemos obtenido en el tiempo. La siguiente lámina, Vanessa, si me hace el favor. Vamos a hablar un poquito del sistema bancario nacional. Es un sistema muy tradicional, conocidos por todos ustedes, procedimientos claros, evidentemente la garantía juega un papel importantísimo, tienen regulaciones estrictas que le hacen cumplir una serie de procedimientos que a veces son un poco determinados lo que hay que hacer. En consecuencia, este sistema es el que históricamente conocemos todos y el que deberíamos de cumplir si queremos la obtención de fondos. La siguiente, Vanessa, por favor. En el caso de socios, cuando una entidad incurre en que el socio es el que le preste el dinero, lo que sucede es que a veces no solo los socios a veces no tienen el dinero para que su compañía crezca, se vuelve más bien uno de los grandes problemas que tiene la pyme para poder crecer, que a veces el socio está limitado en recursos y no lo puede hacer, y entonces busca de alguna forma recursos y a veces estas condiciones en que las consigue no es la mejor, poniendo en riesgo otros negocios que él tenga o poniendo en riesgo el mismo negocio porque lo hace asumiendo condiciones duras para él que le hacen muy difícil cumplir mañana las devoluciones de esos dineros. En general, no hay una condición clara de cómo se va a devolver estos dineros. A veces se hace como aportes, a veces se hace como deuda, a veces se cobra interés, a veces no se cobra interés. Y esta forma de estructura no permite que la pyme se formalice finalmente, si entonces no nos parece que es la mejor forma a veces de hacerlo, aunque entendemos claramente que una pyme, una empresa tiene que nacer principalmente en los primeros días con capital propio del socio, pero estamos pensando ya en etapas de crecimiento, en etapas de ir más allá, de dar un espacio mayor para avanzar hacia el mercado que queremos llegar. La siguiente lámina, Vanessa, por favor. Cuando incurrimos en otro extremo de financiamiento, nos encontramos miembros de familia que nos quieren prestar dinero y aquí a veces damos al traste con la relación familiar porque a veces no nos dan las mejores condiciones, a veces tenemos que comprometernos a tasas muy altas, a veces a cortos plazos que creemos que son préstamos transitorios y que a veces no podemos cubrir y a veces ponemos en riesgo nuestra pyme y hace que a veces no pueda cumplir una obligación porque algo que la pyme necesita es tiempo para crecer. La pyme no tiene la habilidad, la destreza para
crecer tan rápidamente y necesita financiamientos que le permitan tener un flujo de caja cómodo para poder cubrir su operación básica y que le permita ir creciendo paulatinamente. La siguiente lámina, por favor. A veces incurrimos a terceros que nos den dinero y estos terceros muchas veces nos dan condiciones un tanto duras, un tanto ingratas, garantías fuertes, muy por arriba del monto que nos facilitan, a veces de corto plazo, riesgos muy altos y a veces con condiciones que hasta aquí muchas veces sí se da al problema de que se pierde incluso la compañía porque no es fácil cumplir estas obligaciones. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que nosotros traemos ahorita? ¿Qué es lo que queremos decirles ahorita? Que hay un fondo diferente que usted puede obtener. También puede hacerlo a veces hoy en el mercado cuando lo hace con fondos del exterior. Normalmente puede ir a una entidad financiera del exterior o a un familiar del exterior que le preste dinero. Aquí quiero resaltar que a veces cuando tomamos fondos del exterior, el inconveniente que tenemos es que no sabemos que tienen un impuesto que se llama impuesto de remesas al exterior para pagar cuando yo cubro el interés. Por lo tanto, a veces estamos asumiendo riesgos innecesariamente cuando tomamos ese tipo de financiamientos. Visto estos ejemplos típicos de la forma en que hacemos financiamiento, ¿qué ofrece el Fondo de Capital de Riesgos llamado Avance Empresarial de Mutual? Bueno, lo que ofrece es estos mismos tipos de fondos, pero en una forma muy estructurada, aplicado totalmente a las condiciones de su pyme, de su empresa, adaptado a lo que usted realmente necesita. Porque Mutual Fondos, porque Grant Thornton conoce el empresariado costarricense y sabe exactamente cómo dar un financiamiento vía préstamo o deuda, vía emisión de bonos, vía capital de acciones comunes o acciones preferentes apropiado a sus condiciones. Esa es la diferencia del Fondo de Capital de Riesgo Avance Empresarial de Mutual Fondos, que tiene estas formas de darle el financiamiento a usted más adaptado a sus necesidades. Así que realmente lo que queremos es explicarle que usted puede venir acá a Grant Thornton o a Mutual Fondos y realmente preguntar por estas opciones de financiamiento con el fin de que podamos analizar su estructura empresarial para poder llegar a ver cuál es la condición de este tipo de financiamiento que le podemos dar. La siguiente lámina, Vanessa, por favor. Pensemos en deuda. Perfectamente, el fondo puede dar financiamiento vía deuda, donde les vamos a dar una cantidad de dinero necesaria para su proyecto de crecimiento que usted tenga, para capital de trabajo, para pagar pasivos, para inversión, como dijo doña Priscila, de tal forma que vamos a dar en condiciones adecuadas, analizando sus estados financieros, verificando sus capacidades de pago, viendo muy claramente cuál es el proyecto que usted quiere hacer y cuáles son las etapas de crecimiento que usted tiene. Y aquí es entonces donde vamos un poco a adecuarnos a las necesidades suyas en cuanto a lo que usted necesita de dinero y al plazo que usted necesita para cubrir esa deuda conforme al proyecto nuevo que usted tenga o al crecimiento que usted vaya a hacer. El siguiente lámina, por favor. Puede ser vía emisión de bonos, una emisión de bonos como lo citó Priscila, donde normalmente la entidad que requiere financiamiento emite el fondo, emite el bono, en este caso el fondo de Mutual lo compraría y ahí de esa forma se mantiene en el mercado. Evidentemente va a haber una forma de recomprarlo al final, hay una tasa de interés que tiene que cubrir mensualmente. Este tipo de emisión de bonos se puede hacer especialmente para estas pymes de conformidad con sus condiciones, con sus necesidades, fijando este plazo, la tasa de interés, fijando la forma de recompra al final y que sea algo que se pueda hacer de manera privada incluso para que usted pueda perfectamente manejar el dinero que usted necesita para su proyecto de crecimiento o su proyecto nuevo de inversión. La siguiente lámina, por favor. Acciones. Esta es la modalidad. Esto es lo más nuevo. Esto es lo interesante. Esto es lo que es diferente. Esto es lo que no ofrece nadie en el mercado. Financiamiento vía acciones. El Fondo de Capital de Riesgo de Mutual está preparado para prestarle a usted mediante que usted emita una emisión de acciones comunes o de acciones preferentes. De tal forma que podamos prestarle el dinero como si fuéramos un socio más, entendiendo con claridad total que Mutual no quiere ser dueño de su pyme, quiere ayudarlo a usted en un periodo de crecimiento para su proyecto de inversión, en donde voy a ser socio con usted en un periodo porque vamos a fijar la forma en que después usted me va a recomprar esas acciones, de tal forma que usted adquiera el control 100% de su compañía.
Entendamos que las acciones tienen que ser nominativas, tienen que ser acciones emitidas al propietario del que compra la emisión, en este caso del fondo de Mutual, sería la que adquiere estas acciones. Recordemos que hay dos tipos de acciones. La siguiente lámina, Vanessa, que es acciones comunes y acciones preferentes. Pasate a la siguiente, por favor, Vanessa. Las acciones comunes son aquellas acciones donde yo soy dueño del capital social y tengo dos aspectos importantes. Tengo derecho a voz y tengo derecho a voto. Por lo tanto, evidentemente, queremos estar en una junta directiva con usted porque queremos ayudarlo y ser parte de ese proceso de crecimiento que usted quiere. Pero nunca vamos a ser mayores en un 51% para que usted tenga siempre el control de la compañía, porque lo importante es su experiencia, su conocimiento, su visión de negocio. Y Mutual Fondo lo que va a hacer es, a partir de ese conocimiento que usted tiene, apoyarle para que su proyecto crezca más rápidamente. Aquí, evidentemente, la forma en que vamos a tener que estructurar esta forma de dar capital es vía acciones, en este caso comunes, en donde posiblemente el rendimiento que se va a obtener para recuperar esta inversión va a ser vía dividendos. Todo esto hay que hacerlo estructurando correctamente con la pyme, la forma en que tiene sus políticas de gobierno corporativo para que pueda correctamente tener una estructura de junta directiva, una estructura, una política clara de pago de dividendos, de asambleas de socios, que sea algo ordenado, que sepamos correctamente cómo es que se estructura el gobierno corporativo de la compañía, y esto con el fin de que usted pueda tener un ordenamiento mejor de su pyme para que logre el proyecto de crecimiento y a la vez nosotros podamos darle el financiamiento vía acciones comunes que usted necesita. ¿Cuál es la ventaja de un financiamiento vía acciones comunes? Que esto no se le estructura a usted como una deuda. En su balance no se verá como una deuda más, se verá como un patrimonio. Y por lo tanto, la forma en que nos va a pagar usted vía dividendos, que tampoco es un gasto. Vean qué interesante. Entonces, su conformación del estado de pérdidas y ganancias para usted va a ser diferente, se va a ver diferente. Va a poder lograr mejor rentabilidad, va a poder lograr también pagar en tiempos diferentes, no mensuales. Podemos estructurarlo vía la política de dividendos que usted vaya a pagar. Y lógicamente estructuramos la forma de recompra de esas acciones al final del plazo, un plazo de 10 años, un plazo de 8 años, donde usted recupera las acciones y usted sigue siendo dueño del 100% de su pyme. Mutual Fondos quiere ser socio de usted por el proyecto de crecimiento y después usted será el que siga despegando con su crecimiento y usted siga desarrollando logrando los crecimientos crecientes de su curva de desarrollo de su compañía. La siguiente lámina es cuando yo voy a invertir en acciones preferentes. La diferencia con la acción común es que el preferente no tiene voz ni voto, solo tendrá voto y voz en las asambleas preferentes, es decir, las que son iguales a su preferencia. Y lo que le da es una preferencia especial, puede ser un dividendo especial mínimo que se pueda cubrir. Esto hace que tengamos entonces que usted sea el dueño de las acciones comunes de su pyme y el Fondo Capital de Riesgo es solo dueño de una acción preferente que le asegura una preferencia, que es la forma en que se va a resarcir el capital que le está otorgando. Todo esto, igual que lo hicimos con las acciones comunes, lo que se hace es perfectamente estructurar su compañía para que sea capaz su compañía de lograr el proyecto de crecimiento que usted tiene con un capital que no se clasifica contablemente como deuda, donde usted paga el rendimiento en unas condiciones y en unos plazos adecuados a sus capacidades. Vean lo novedoso de este proyecto, algo que ya es conocido a nivel mundial, que se lo trae el Fondo de Capital de Riesgo Avance Empresarial de Mutual. Ya está aquí, ya está en Costa Rica, usted puede ir a Grant Thornton, hacer las preguntas, ir a Mutual y perfectamente le podemos dar ya la información necesaria para que usted pueda obtener estos recursos, como lo explicó Priscila y doña Mayela, para que usted logre lo que usted necesita para obtener el crecimiento, el plan de inversión que usted tiene en su pyme y lograr pasar a desarrollar una compañía que le permita el crecimiento para usted y a su familia en el tiempo. Esto es lo que yo tenía que explicarle. Le paso la palabra a Mario Hidalgo, Mario, para que nos siga informando sobre las etapas que tenemos pensado desarrollar en el proceso de ir viendo cada una de las compañías interesadas en este proceso para ser objetos a un financiamiento o a un capital de riesgo. Mario.
Sí, muy buenos días. Tengan todos los presentes. Para mí es un gusto participar en este evento junto con el Grupo Mutual y la Bolsa de Valores y agradecer a doña Mayela, a don Carlos, a doña Priscila, pues que podamos dirigirnos a ustedes y a todas estas personas que también pues, han tenido la gentileza de seguirnos de manera remota en este evento. Entonces, básicamente, pues la idea un poco es ver el proceso de valoración, de tamizaje, al cual se vería sometido un candidato o candidata o empresa que tenga a bien, pues, disponer de estos recursos en la manera que don Germán lo explicó. Y básicamente, pues, es un procedimiento según el cual, pues, se van a analizar una serie de datos de la compañía para establecer si ésta puede satisfacer los requerimientos que se han exigido y se han mencionado a lo largo de esta exposición, para ver si puede obtener estos recursos en las condiciones que se han expresado. Nosotros en Grant Thornton estamos obligados a realizar nuestra actividad profesional siguiendo criterios que garanticen la independencia y criterios que permitan el aseguramiento de calidad al más alto nivel. Y por ello, pues se nos ha convidado a participar como gestores de este proyecto, siendo en buena medida, pues los responsables de resguardar, ¿verdad?, que las personas que lleguen a optar por estas fuentes de financiamiento, pues cumplan todos y cada uno de los requisitos que se han mencionado. Entonces, para hacer esto sencillo, pues vamos a hacer una presentación bastante coloquial de cuál es el íter crítico que debemos observar para optar por estos recursos. Entonces, obviamente, pues tiene que mediar una reunión inicial con los prospectos, con la gente que tiene la intención de vincularse a esta modalidad de financiamiento. Y ahí le haríamos entrega de una serie de formularios que deben cumplimentar que pretenden obtener datos generales de la compañía, de la empresa que aspira a obtener estas fuentes de financiamiento. Obviamente, antes de intercambiar cualquier tipo de información, pues para proteger la privacidad de los datos y la información que se va a gestionar en este proceso, pues firmamos los acuerdos de confidencialidad indispensables para garantizar, digamos, la protección de la información de los aspirantes a estas formalidades. También, una vez que recibimos los documentos, pues se firma una carta de intenciones en donde se plasma cuál es la intención final del solicitante para obtener la fuente de financiamiento y en qué condiciones aspira a hacerlo, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos claridad sobre este alcance, entonces se elabora lo que nosotros conocemos como una propuesta de inversión, ¿verdad? ¿Para qué se van a utilizar los recursos que se están gestionando? Esto también hay una valoración previa de las empresas, y ahí muy importante, antes de esto, pues hay una presentación al comité de inversión, ¿verdad? Este comité de inversión es el primero que va a hacer ese tamizaje inicial, lo primario, de esta solicitud de cara a esa elaboración de la propuesta de inversión, y entonces ya concluye con la firma de la carta de intenciones como lo había expresado. Entonces, una vez que se tiene claridad sobre este alcance y los pormenores de las intenciones del aspirante, pues hacemos una definición de la estrategia de operación y estudio de posibles sinergias que podría tener el interesado o el grupo de interesados con este fondo para interactuar con él. ¿Cuáles son las situaciones que podríamos lograr, economías de escala y oportunidades para hacer más eficiente, ¿verdad?, el disfrute de estos recursos en la ejecución de los planes o intenciones que se hayan establecido? Entonces, una vez que ya tenemos esta fase, hay una segunda presentación al comité de inversión, ¿verdad?, en donde se encarga de establecer ya una valoración más madura sobre el planteamiento que se pretende y ya generar una oferta vinculante por el negocio. Y de ser favorable todas las condiciones que se hayan analizado y la información financiera
conforme a la normativa y las metodologías que se utilizarían para hacer estas determinaciones, pues se firmaría con el interesado los contratos. Entonces, como pueden ver, hay una participación activa de parte de la firma en este proceso de presentación de la información financiera. Nosotros vamos a dar el acompañamiento necesario para que tanto en la primera presentación al comité de inversión como en la segunda, que se haga ya cuando se ha definido la estrategia, entonces Grant Thornton estaría ahí dándole acompañamiento a los interesados para poder cumplir de la mejor forma posible pues los requerimientos y requisitos que establece el poder vincularse a un fondo como el que se establece. Ese sería a grandes rasgos y de manera coloquial pues el procedimiento de tamizaje que tendría que llevarse a cabo de cara a los prospectos o interesados en participar en este fondo para obtener el acuerdo final o firma de contrato donde se le conceda el financiamiento en cualquiera de las modalidades que hemos mencionado y que el fondo como tal pues tiene previsto para este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mario, por esta explicación. Con estas amplias explicaciones que nos han brindado los expertos, queremos brindar un espacio de preguntas y respuestas para aquellas personas que tienen alguna inquietud y los expertos puedan abordar. Tenemos el chat habilitado. De momento no tenemos preguntas por este medio. Lo tenemos habilitado si quieren poner sus dudas, ¿verdad? A todos los que nos están acompañando. Pero tenemos unas preguntas por acá que nos hicieron llegar por otro medio mientras las personas puedan gestionar sus preguntas, que dice, ¿qué pasa si mi empresa no está inscrita en el MAKE como PYME? ¿Quién nos podría responder a esta consulta? Sí, te comento, bueno, si la empresa no estuviera inscrita en el MAKE como PYME, pues no hay ningún problema, solo debe cumplir con los parámetros que se nos indican y ahí sí, así gusta, puede realizar el proceso de inscripción, que es pues, bastante sencillo, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver, de momento en el chat no hay, pero tenemos por acá otras que dice, si mi empresa cumple con todos los requisitos, pero no tienen estados financieros auditados, ¿es un impedimento? A mí me parece, Priscila, que es importante tomar en cuenta que un estado financiero auditado es muy importante. Nos da una certeza ante terceros de que exista, sería lo ideal que tengamos estados financieros auditados. Pero si no los tiene, sí podríamos perfectamente iniciar la valoración con estados firmados por un gerente general, representante legal y un contador. Y posiblemente entraríamos a algún acuerdo de que una vez que se otorgue el recurso, él ingrese también a un proceso de auditoría en los periodos siguientes al otorgamiento de la facilidad de crédito. Si tengo una empresa con un negocio consolidado y mi socio actual quiere retirarse, ¿el fondo podría comprar la participación de mi socio en este caso? No, de hecho, pues fue parte de lo que comentamos al principio, ¿verdad? El uso de los recursos tiene que ser para capital de trabajo, para activo fijo, cancelación de pasivos, pero no sería para cancelarle la parte a un socio, ¿verdad? De la empresa. Perfecto. Y para concluir, si mi empresa cerró debido a la pandemia y quiere reiniciar operaciones, ¿puede optar por un financiamiento como este? Es difícil responder. Hay que analizar los estados financieros y qué ha hecho la compañía. Evidentemente, nosotros queremos compañías que tengan proyectos de crecimiento, de desarrollo, y eso será lo que se va a valorar. Como hablaba Priscila, compras de activos o nuevas inversiones en nuevas zonas, nuevos establecimientos, nuevos locales. Habría que ver qué tanto estuvo cerrado porque podría ser que haya perdido mercado y eso sería lo que habría que analizarlo. Por lo tanto, cada caso lo veríamos en particular, pero es importante que las compañías tengan actividad, tengan experiencia, hayan estado operando varios años en el mercado nacional. Sí, tal vez ahí para agregar, como mencionábamos al principio, de hecho, parte de los requisitos es que las empresas tengan por lo menos 5 años de consolidadas. Recordemos que este fondo de capital de riesgo de avance empresarial va dirigido, si bien es cierto, a pequeña y mediana empresa, sí estamos buscando empresas que estén en una etapa de expansión y para eso tiene que tener al menos 5 años de consolidada y pues también cumplir con esos requisitos que indica el MAKE.
El fondo no va dirigido a empresas que estén iniciándose, ¿verdad? No va dirigido a empresas capital semilla o que estén apenas iniciando operaciones, sino que estén en esa etapa de expansión. Entonces sí es importante recalcar ese punto. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver, dice, ¿cómo valorarán las acciones para determinar ganancias o pérdidas de capital si no están en bolsa? Eso hay muchos procedimientos en el mercado para valorar una entidad que se pueden dejar en los contratos preestablecidos para la etapa futura, la compra de las acciones al año 8 o al año 9. Eso existen ya inclusive en normas contables, procedimientos para valorarlos. Puede ser por veces EBITDA, puede ser por veces ventas, por utilidad neta. Hay diferentes formas, todos a convenir en donde tengamos la posibilidad de que Mutual Fondos adquiera la inversión que hizo a la pyme y recupere un rendimiento adecuado por el periodo que estuvo ese capital invertido. Recordemos que aquí la idea principal es que la pyme logre su proyecto de crecimiento, que logre crecer, que logre tener utilidades y que el propietario crezca con ese proyecto. Por lo tanto, pensemos en que lo importante es tener ese proyecto ganador, que es el que le voy a explicar a Grant Thornton para que Grant Thornton lo valore y él sea objeto del financiamiento que necesita. Perfecto, gracias, Germán. También tenemos una consulta de Walter Chinchilla que dice, si la pyme recibe fondos por crédito o por bonos, ¿recibirá acompañamiento en su gestión del negocio? Vamos a ver, esto es un tema importante. Habíamos indicado al inicio que cuando vamos a financiar con capital de riesgo vía acciones comunes o preferentes, simplemente lo que queremos es estar en la junta directiva para entender la buena marcha del gobierno corporativo de la compañía, acompañarlo en el proceso posiblemente que sí tengamos desde el punto de vista financiero, pero quien conoce el negocio, quien sabe qué hacer, quien sabe cómo hacerlo, es el emprendedor. Y es él el que va a depender su desarrollo y su proyecto. Nosotros le vamos a acompañar financieramente con recursos para que él pueda crecer más rápidamente y llevar a cabo su proyecto. Muchas gracias. A don Luis Diego Madrid hace la consulta. Estamos ante un fondo de capital de riesgo, cuyos rendimientos se esperarían en el mediano y largo plazo. ¿Qué acompañamiento le darían a las empresas que reciban recursos para asegurar su éxito y el rendimiento al inversionista? Principalmente nosotros lo que vamos a hacer es, si es vía acciones, vamos a estar en la junta directiva, vamos a apoyar las decisiones, a verificar que se haga el cumplimiento correcto del plan desarrollado y que se haga el uso correcto del efectivo, del dinero, en el plan para el cual se hizo la solicitud de crédito. Repito aquí, lo importante es el emprendedor es el que tiene el proyecto, el emprendedor es el que sabe para dónde va y lo que sabe qué está haciendo, qué activo está comprando, cómo conoce el mercado y qué va a hacer. Este simplemente es un acompañamiento financiero con un acompañamiento en la junta directiva para apoyar la inversión que se está haciendo, que es de corto, mediano plazo, redimible. Es decir, que en algún momento el fondo va a salir y él como empresario se quedará con el 100% de la compañía. Evidentemente, Mutual, fondos y Grupo Mutual tendrán asesoría que le pueda dar adicional a este emprendedor para que pueda ser objeto y usar correctamente los recursos, igual como otros asesores que él pueda obtener. Pero la obligación, lo que queremos desde el punto de vista de este fondo, es dar recursos y acompañarle en ese proceso. Algo que sí vamos a hacer y que nos corresponde, porque aquí está don Carlos Phillips de la Bolsa de Valores, es verificar mes a mes, paulatinamente, vamos a verificar el cumplimiento de parámetros y de índices de esa compañía que ha sido calificada y a revisarla que todo esté correctamente, que se haya usado correctamente el dinero, que vaya obteniendo los rendimientos apropiados, que ha hecho las compras en el momento oportuno que tenía que hacerlas. Esa verificación sí la vamos a hacer porque vamos a invertir un capital que no está teniendo los rendimientos hoy ni mañana, posiblemente pasado mañana. Por lo tanto, va a haber una verificación o una fiscalización muy cercana a ese emprendedor. Perfecto, muchas gracias. Y terminando con las preguntas, tenemos una anónima que dice, cualquier actividad comercial aplica, turismo, agricultura, entre otras. ¿Qué podemos ampliar acá? Y bueno, aquí es importante mencionar que el Fondo de Avance Empresarial cubre todos los sectores de la economía. En vista de la consulta, sí ampliarles que en Mutual Sociedad de Fondos de Inversión, además de tener el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo de Avance Empresarial, que ocupa todos los sectores de la economía,
también tiene otro, que es un fondo de avance, otro fondo de capital de riesgo del sector turismo, que ese se va a concentrar en turismo y que, bueno, próximamente también haremos un webinar concentrado a este fondo, ¿verdad? Turístico específicamente. Pero el de avance empresarial sí, tiene todos los sectores de la economía. Perfecto. Muchísimas gracias a doña Priscila y a don Germán por enviar estas preguntas que nos hacían. Para cerrar, doña Priscila, no sé si quieres decir algo más o aparte de Grant Thornton, agregar unas palabras finales. Bueno, primero que todo, Sí, agradecerle a la Bolsa de Valores su apoyo, agradecerle a don Germán, don Mario, todo el equipo de Grant Thornton, que es un equipo muy robusto, que nos acompaña como gestor especializado, agradecerle a Grupo Mutual, a todo el conglomerado, las juntas directivas del grupo, de la SAFI, ¿verdad?, que han apoyado todo este proyecto, a todo el equipo de Mutual Fondos, y por supuesto agradecerle a todos los asistentes que nos acompañan. Tenemos mucho entusiasmo, vamos pronto a iniciar operaciones con este fondo de inversión de avance empresarial de capital de riesgo, que es el primer fondo de este tipo en Costa Rica, así que pues esperamos que la información que les hayamos transmitido haya sido de pues muy robusta y que sea pues bien utilizada por todos ustedes. Así que quedamos a las órdenes. Igual ahí están todos los contactos de Grant Thornton y de Mutual para que cualquier consulta, ¿verdad?, nos puedan contactar. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos. Don Germán. Ahí, Vanessa, yo quiero agregar también que sí, que ahí están los correos de Grant Thornton, de Carla Campos, Alexander Granados, Mario Hidalgo. Bueno, ahí están lógicamente los de Mutual, Justin y Priscila, donde pueden localizar. Estamos listos, ya los esperamos. Contacten a Mutual Fondos, contacten a Grant Thornton, que ya tenemos los fondos para usted. Permítanos hacer el análisis, conocer su proyecto y usted pueda ser un emprendedor que hace su compañía más grande y que va a crecer junto con Mutual Fondos en este momento, con este fondo de capital de riesgo. También así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Sí. También algo importante ahí para agregarle a don Germán, los prospectos, señores, los prospectos de inversión son sumamente importantes. El prospecto del Fondo de Inversión de Capital de Riesgo de Avance Empresarial es totalmente público, así que pueden acceder a él y en el futuro, si quieren también revisar el prospecto del sector turismo, pues también están a toda su disponibilidad. Muchísimas gracias. Aquí en la pantalla gracias. tienen los contactos de Grant Thornton, de Carlas Campos, Alexander Granados, de don Mario Hidalgo. Del lado de Mutual Fondos tenemos los de Justin Alfaro y Priscila Coto, quienes también están a disposición, ¿verdad?, para que les contacten y puedan ampliar más e informarse más sobre este gran fondo. Sabemos que las pymes son el motor de nuestro país y que bueno, que con esta solución, esta herramienta que nos traen, poder apoyar a las empresas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Con esto cerramos este webinar. Muchísimas gracias a don Carlos Phillips, a doña Mayela Rojas, a don Germán, a don Mario Hidalgo, a doña Priscila Coto por toda la información que nos brindaron y que sea de gran provecho para todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias y quedamos a la orden.